Imagina un rey de rodillas en el frío suelo, sin corona, sin honor, con el rostro en el polvo. El hombre que derrotó a gigantes, ahora llora por un bebé que apenas abrió los ojos. Ese rey es David, y el bebé es su hijo con Betsabé. Pero lo que más asusta de esta escena es saber que fue Dios quien decidió quitarle la vida al niño. ¿Por qué el Señor permitiría que un inocente muriera por el error de un adulto? ¿Sería eso justo? ¿Eso es amor? La respuesta a estas preguntas está entre las páginas más perturbadoras de la Biblia, a menos, y tal vez, también, entre las más incomprendidas. En este video de historias bíblicas, vamos a sumergirnos a fondo en esta historia y descubrir lo que revela sobre el carácter de Dios, sobre la justicia y sobre la redención. Si esto ya te sorprendió, déjanos tu me gusta, suscríbete ahora, activa la campanita y comenta aquí abajo tu nombre y la ciudad desde donde nos estás viendo. Hay muchos más misterios en camino. La trayectoria de David estuvo marcada por hechos grandiosos. Él fue el joven pastor que derrotó a un gigante con una honda. Se convirtió en el músico que calmaba espíritus atormentados y, más tarde, fue ungido rey de Israel. Un hombre de fe, valentía y profundo sentido de la justicia. Pero en un momento de descuido, esta figura admirable tomó una decisión que cambiaría para siempre su historia, a menos, y la de su casa. Todo comenzó una tarde, mientras los soldados estaban en el campo de batalla. David, en lugar de liderar a sus tropas, permaneció en Jerusalén. Al caminar por la terraza de su palacio, divisó a una mujer bañándose. Era Betsabé, esposa de Urías, uno de los guerreros más leales del ejército israelita. En lugar de desviar la mirada, la deseó y mandó llamarla, y con eso dio inicio a un ciclo de acciones cada vez más graves. Después de embarazar a Betsabé, intentó ocultar lo ocurrido. Llamó a su esposo de vuelta de la guerra, esperando que él pasara la noche con su esposa, lo que justificaría el embarazo. Sin embargo, Urías se negó a dormir en casa mientras sus compañeros estaban en combate. Ante esto, el rey recurrió a una medida drástica, ordenó al comandante que lo pusiera en la línea de batalla y lo dejara vulnerable al enemigo. El soldado murió, y con su muerte, Betsabé fue llevada al palacio. Todo parecía resuelto, pero no a los ojos de Dios. El Señor envió al profeta Natán para confrontar a David en su acercamiento. Natán contó la historia de un hombre rico que tomó la única corderita de un pobre. Indignado, el rey sentenció: ese hombre debe morir. Pero, antes de su muerte, Natán entonces reveló: tú eres ese hombre. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Profundamente afectado, David reconoció su culpa delante del Señor por medio del profeta. Dios afirmó que perdonaría su vida, pero el hijo nacido de esa relación no sobreviviría. El perdón fue concedido, pero las huellas del error traerían un precio alto. Poco tiempo después, el niño enfermó, y fue en ese momento que el llanto de un padre sustituyó la gloria de un rey, llevando esta historia a uno de los episodios más intensos y humanos de su trayectoria. El bebé, fruto de la relación entre David y Betsabé, enfermó gravemente, exactamente como Natán había anunciado. Y no se trataba de una enfermedad común. La Biblia afirma que fue el propio Señor quien hirió al niño, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Al saber esto, el rey no reaccionó con ira, ni buscó justificaciones. Se inclinó ante el Altísimo. Se acostó en el suelo en señal de humildad y luto. Dejó de lado el trono y asumió el dolor de un padre quebrantado. Durante 7 días, se entregó a la oración. Ayunó intensamente. Rechazó alimento, descanso y cualquier forma de consuelo. Los siervos intentaron convencerlo de que se levantara, pero él permaneció firme. Había una urgencia en su clamor. Sabía que no podía deshacer el pasado, pero aún así esperaba un gesto de compasión, no por merecimiento, sino por conocer la bondad divina. No pidió justicia. Ya había sido perdonado, pero deseaba una nueva oportunidad para su hijo. No hizo promesas, ni intentó negociar, solo abrió su corazón en silencio. Su dolor era sincero,
marcado por el arrepentimiento. Incluso sin palabras, su entrega hablaba fuerte. Él sabía que el Señor tenía todo el derecho de mantener la sentencia, pero eligió perseverar en la súplica. Mientras todo sucedía, los siervos solo observaban. Veían al rey en el suelo, abatido, irreconocible. Para ellos, aquello ya no era luto, era desesperación. Pero no entendían que aquel hombre sabía exactamente dónde derramar su dolor en la presencia de Dios. En el 7º día, el niño murió. Los siervos cuchicheaban entre sí, temiendo darle la noticia. Creían que él no soportaría escucharla. Pero David se dio cuenta. Observó las miradas, sintió el silencio, y entonces preguntó: ¿murió el niño? La respuesta fue un simple sí. ¿Y lo que hizo después? Nadie se lo imaginaba. La confirmación llegó. El niño había muerto. Todos esperaban que el rey se derrumbara. Durante los 7 días de ayuno y oración, su sufrimiento había sido profundo. Los siervos temían que, al recibir la noticia de la muerte, se hundiera aún más en la tristeza. Pero lo que sucedió contrarió todas las expectativas. Tan pronto como escuchó la confirmación, se levantó del suelo. En silencio lavó su rostro, se cambió de ropa y fue al santuario. Allí, en lugar de rebelarse, rindió culto al Señor en sí. Él adoró, no por estar resignado, ni por entender los motivos divinos, sino porque sabía que Dios sigue siendo digno de alabanza, incluso cuando la respuesta es no. Después de eso, regresó a casa y pidió comida. Los siervos, confundidos, no ocultaron su asombro. Preguntaron por qué había actuado de esa manera, mientras el niño estaba vivo, ayunaba y lloraba. Ahora que estaba muerto, él se levantaba y comía. La explicación estuvo marcada por sabiduría y fe. Mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pensando: ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga misericordia de mí y deje que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué ayunaría? ¿Podría yo traerlo de vuelta a la vida? Yo iré a él, pero él no volverá a mi segundo libro de Samuel. Capítulo 12, versículos 22 y 23. Con esas palabras, David reveló algo profundo. Su esperanza ya no estaba en el presente, sino en la eternidad. Aceptó la voluntad de Dios, no como quien se rinde al dolor, sino como quien confía en que hay vida después de la pérdida. En esa entrega silenciosa, vemos una fe madura, que no depende de milagros para seguir viva. Y es de esa rendición de donde nace un nuevo capítulo en su historia. Después de enterrar a su hijo, David volvió a casa. En silencio, consoló a Betsabé. El ambiente, todavía cargado de dolor, ahora comenzaba a ser regado por algo nuevo en esperanza. La Biblia dice que se acostó con su esposa y ella concibió otro hijo. El texto no solo narra el nacimiento, sino que destaca algo singular: y el Señor lo amó. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. El nombre del niño sería Salomón. Este detalle va más allá del aspecto emocional. Es profundo, lleno de significado. El nuevo bebé no nació por casualidad. Él representa un nuevo tiempo. El mismo Dios que permitió el dolor ahora planta redención en el vientre de Betsabé. Y esto no sucedió porque el rey lo mereciera, sino porque el Señor tiene el poder de transformar los restos de nuestros errores en el comienzo de algo mayor. Aquel niño creció y se convirtió en el gobernante más sabio que Israel haya tenido. Fue él quien construyó el templo, el lugar donde el pueblo se reunía para buscar la presencia divina. Pero su papel no se limitaba a la administración del reino. De su linaje vendría siglos después Jesucristo, el verdadero hijo de David. En ese contexto, el nacimiento de Salomón simboliza mucho más que una nueva etapa en la familia real. Es una señal clara de un nuevo comienzo en el plan eterno. Su vida muestra que Dios logra escribir redención en las páginas más marcadas de nuestra historia. Cuando hay arrepentimiento sincero, incluso después de grandes pérdidas, algo precioso puede florecer. David falló, sufrió y lloró, pero no se quedó atrapado en la culpa. Abrió espacio para que Dios reconstruyera. Lo que comenzó con dolor fue transformado en gracia. La presencia de aquel niño en el palacio
Recordaba que ningún desenlace es definitivo cuando Dios todavía está conduciendo la historia. La muerte de su hijo estuvo marcada por dolor, silencio y arrepentimiento. Un inocente que sufrió por el error de otro. Esto nos incomoda, nos hace pensar, pero esta historia apunta a algo aún mayor. Muchos años después, otro hijo, también sin culpa, murió. Jesús, el Cristo, descendiente directo de David, entregó su vida en la cruz Z-N, o por sus propios errores, sino para ofrecernos perdón. Él no fue víctima de un destino cruel, sino la ofrenda voluntaria de un Dios que ama. El dolor de aquel rey preparó el camino para un trono eterno, y por medio de Jesús, la historia continúa, ahora marcada por la redención y por la esperanza. ¿Ya pasaste por un momento difícil que terminó acercándote más a Dios? Compártelo aquí en los comentarios, dinos tu nombre y la ciudad desde donde nos estás viendo. Y si este mensaje tocó tu corazón, déjanos tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Todavía hay mucha historia profunda en camino. ¡Que Dios te bendiga!